Próximamente estaremos entrando en unas cuantas semanas en la serie I Promise, donde estaremos aprendiendo exactamente sobre las grandes promesas de Dios para nuestras vidas. Pero Dios ha puesto en mi corazón que antes de entrar a esta serie, veamos una de las tantas experiencias que tuvo el pueblo de Israel en su travesía de Egipto, del lugar de esclavitud al lugar de las promesas, a la tierra prometida. Mi propósito de hoy es extraer de una de estas situaciones que vivió el pueblo de Israel en esa travesía y sacar algunas enseñanzas espirituales para nuestra vida el día de hoy, que están relacionadas entre sí. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la Biblia dice, y es muy importante que miremos lo que vivió el pueblo de Israel desde su esclavitud en Egipto hasta su llegada a la tierra prometida. Dios registró todas estas situaciones en la Biblia porque estas aplican a nosotros hoy, aquí, miles de años después. Por eso las dice, por eso Dios las registró en la palabra. Así que quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 27, para leer lo que sucedió con el pueblo de Israel y ver qué experiencias espirituales podemos sacar. Di conmigo: Dios, hoy tú vas a ministrar mi corazón a lo que he vivido, a lo que puedo estar viviendo o a lo que pueda vivir en el futuro. Gracias, Señor. Amén. Léeme ese versículo, mi amado hijo Joshua. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Detente, por favor. Esta experiencia sucede luego de que ya Dios envía las 10 plagas. El pueblo de Israel es dejado en libertad, pero se encuentran con un obstáculo, el Mar Rojo. Y aquí comienza esta lectura. Continúa. Cuando llegaron a Mara, no pudieron. Di Mara. Continúa. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El tema de hoy se titula Mara y Elim. La primera y la más grande experiencia que este pueblo de Israel tuvo con Dios fue la de la Pascua, cuando a través de la sangre del cordero que era puesta en el dintel de la puerta, el primogénito de cada familia del pueblo de Israel fue salvado por Dios, fue redimido por Dios, fue salvado por Dios. Mientras los primogénitos del pueblo de Egipto, todos murieron. Ahora, es interesante, familia, que podemos descubrir que la experiencia o esta experiencia de Israel es nuestra propia experiencia el día de hoy. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios. Él dice estas palabras: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cómo qué? Di ejemplo. Dios está hablando de lo que pasó a Israel. Y dice, y después dice, y están escritas para amonestarnos. Di amonestarnos. ¿Qué es amonestarnos? Llamarnos la atención, decirme: ojo, cuidado, escucha esto. Ok, para eso estas cosas acontecieron. Fíjate que Dios permitió lo que ellos vivieron pensando en quién. Di en mí. Qué tremendo. Y las escribió pensando en mí, porque Dios tiene todo fríamente calculado desde antes
de la fundación del mundo. Dice, están escritas para amontarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y es verdad, familia, que esta experiencia o esta situación de Israel con Dios es nuestra propia experiencia como hijos de Dios. Ahora, desde esta situación, esta primera experiencia, voy a repetir esa palabra muchas veces porque no encontré otra. Así que la van a oír una y otra vez para que después no me digan que la repetí muchas veces. Y es después de esta experiencia de la Pascua, hasta este evento que acabamos de leer, podemos ver, si tú lees todo lo que sucedió desde que ellos estaban en Egipto, en un cierto momento, desde que ellos clamaron a Dios y Dios le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y te he elegido para sacarlo de Egipto. Las cosas que sucedieron hasta esta experiencia o hasta esta situación que acabamos de leer de Mara, lo podemos llamar experiencias agradables para el pueblo. Por ejemplo, lo que acabo de decir, cuando el primogénito fue redimido con la sangre del cordero, bajo la protección de la sangre, y esta es nuestra propia experiencia hoy. ¿Por qué nuestra experiencia con el cordero, Cristo Jesús, cuya sangre, escúchame, hoy aquí sentado te cubre esta mañana? Tú y yo estamos cubiertos por esa misma sangre y por la cual fuimos redimidos de la maldición y la condenación del pecado. Y conocemos la experiencia cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y cuando vieron a sus enemigos ser ahogados por Dios. Y fue cuando Moisés y su hermana Miriam por primera vez dirigieron a este pueblo en una verdadera alabanza a Dios. Hasta este momento el pueblo de Israel no había experimentado lo que era una verdadera alabanza a Dios. Hasta este momento no habían experimentado lo que era levantar las manos, alabar a Dios por medio de cánticos y darle gracias. Cuando ellos salieron de Egipto y vieron a Dios abrir el Mar Rojo luego de 10 plagas tremendas, entonces abre el Mar Rojo y ellos pasan y ellos ven cómo sus mayores enemigos que los habían tenido por esclavitud por 400 años fueron destruidos por completo y para siempre. Cuando salieron de ese lugar de esclavitud a la libertad que ya tenían en Dios, y allí estaban cantando, alabando, adorando a Dios, y todavía hasta este momento de este pasaje que hemos leído, ellos estaban recordando esa reunión al lado del Mar Rojo, donde estaban dándole gracias a Dios, esta reunión de agradecimiento a Dios, esta reunión donde ellos a gran voz dieron gracias a Dios por tan poderosas prodigios y milagros que había hecho para sacarlos de Egipto. Ahora yo quiero decirte esta mañana que hasta este momento nosotros podemos identificarnos con este pueblo, porque esto habla de la experiencia que tú y yo y cada uno de los que hemos conocido a Cristo como Salvador personal hemos sido sacados de Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa el lugar de la esclavitud del pecado. Y cuando nosotros por primera vez entramos en este trato precioso con Dios, lo que llamamos el primer amor. La experiencia de Israel ha sido nuestra experiencia. Podemos fácilmente identificarnos con ellos. Podemos recordar preciosos momentos que tuvimos con Dios cuando Él tocó nuestros corazones. Podemos recordar la paz, el gozo, los momentos de alegría que llenaron nuestros corazones a raíz de lo que Dios había hecho por nosotros y en nosotros. Y uno hubiera pensado que este pueblo predestinado, elegido, llamado, redimido, consagrado, separado para Dios, alabando a Dios, nunca iba a tener problemas. Y allí es donde nos equivocamos. Allí es donde nos equivocamos. Por eso el video, porque hemos leído en esta mañana acerca del primer gran problema o la primera prueba. Di prueba. Porque el pasaje dice en el versículo 25, allí Dios les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Los qué? Los probó.
Dice que allí en Mara Dios puso a prueba a su pueblo, o sea, Dios instruyó a su pueblo. Dios enseñó, tuvo una enseñanza a ese pueblo que había sido sacado de Egipto, del mundo. Es interesante ver que lo primero que Dios hizo luego de libertar al pueblo, ¿qué fue? Ponerlo a prueba. ¿Están entendiendo? Lo primero que Dios hace luego de sacarnos del mundo es ¿qué? Ponernos a prueba. La pregunta es ¿por qué eso es lo primero que Dios hizo luego de salvarlos y libertarlos? Ahora yo quiero que tengamos esto en mente mientras yo les explico en esta mañana el significado de Mara en nuestras vidas hoy. Como hijos e hijas de Dios elegidos, llamados, santificados, salvados, como lo eran ellos. Dice la palabra que después de salir del Mar Rojo, después de esta gran reunión de alabanza y agradecimiento a Dios, ellos viajaron por 3 días y no hallaron agua. Y esta poca agua con la que habían salido de Egipto ya se les había terminado. La situación era muy crítica. Piensa 600,000 personas sin agua. Y ellos encontraron en este viaje de Egipto a la tierra prometida de Canaán, al lugar de las promesas, su primera prueba. No había agua. Y luego por fin cuando llegan a este lugar llamado Mara, ¿tú te imaginas la alegría cuando vieron esa agua? Totalmente en un desierto, no en Puerto Rico, con el calor de un desierto sin agua, 600,000 personas. Y ellos pusieron el nombre, lo hemos leído porque las aguas no se podían ¿qué? Beber, eran aguas amargas. No se podían beber. Podemos imaginar lo que pensaron estos israelitas. 3 días sin agua en un desierto y por fin cuando encontramos agua no la podemos beber. Qué desilusión, qué gran frustración, qué desesperanza, qué coraje, qué ira. Te pregunto, ¿no es esta nuestra experiencia cristiana? ¿No es esta nuestra experiencia muchas veces en el peregrinaje que Dios nos ha puesto y nos ha llamado? Cada persona que ha conocido a Cristo, cada persona que ha tenido estas experiencias agradables cuando Dios lo redimió y le dio grandes promesas y otras experiencias maravillosas por medio de las cuales Dios se ha manifestado como el Dios todopoderoso, el Dios suficiente para todas nuestras necesidades. Y luego de momento hemos llegado a Mara. Hemos llegado de repente a este lugar y muchas veces de manera inesperada llegamos a Mara. Y estas situaciones amargas en la vida, esta experiencia amarga, esta experiencia difícil, esta experiencia de lágrimas. Mara no solo significa aguas amargas, significa muchas lágrimas. Experiencia, situación que nos hiere profundamente, que nos causa un gran dolor. Y nosotros, tú y yo, después de haber venido al Señor, en algún momento hemos llegado a este lugar. Y si aún no has llegado, te tengo una noticia: vas a llegar. Tenlo por seguro que en algún momento vas a llegar. Y cuando llegamos a Mara, descubrimos que ahí hay necesidad, ahí hay problema, hay dolor, hay angustia, hay ansiedad, hay desesperación, ahí hay tristeza. Allí derramamos muchas lágrimas, allí hay amargura. Las aguas son amargas. La situación es difícil de tragar, difícil de enfrentar. Y ¿sabes qué? Empezamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios, a quejarse y a murmurar.
¿Ustedes no creen que debieron haber pensado, sí, esta experiencia es muy difícil, es dura, es amarga, pero con nosotros está el mismo Dios que nos sacó de Egipto con mano dura, que envió 10 plagas contra nuestros enemigos, pero ninguna nos tocó? Con nosotros está el mismo Dios que salvó a nuestro primogénito y destruyó los primogénitos de todos los egipcios. Este es el mismo Dios que nos ha provisto de día de una nube que nos protege del sol y nos guía, y nos da la protección de una columna de fuego durante la noche. Este es el mismo Dios que nos ha sacado de Egipto. Este es el mismo Dios que nos hizo pasar por el mar rojo, que representa el bautismo, que abrió las aguas y quien destruyó a nuestros enemigos. No debieron haber pensado eso. No debieron haber pensado, Él es suficiente para ayudarnos en este lugar de Mara. Si ha hecho todo eso, Él es suficiente para ayudarme en esta situación amarga. Ahora, eso es lo que ellos debieran haber hecho. Debieran haber pensado, recordado las bendiciones de Dios. Bendiciones recientes. Hacía muy pocos días que habían visto la mano poderosa de Dios una y otra vez. Te hago una pregunta: desde las plagas hasta esta situación que estaban enfrentando, los milagros que Dios había realizado para solucionarlos, ¿eran más pequeños o más grandes que el que necesitaba para esta situación? Eran mucho más grandes. Mucho más grandes. Y en vez de reflexionar en todo lo que Dios había hecho y poner la situación en manos de Jesús, de Dios, dice que ellos murmuraron contra Moisés, el líder, el representante de Dios, y estaban murmurando contra Dios cuando llegaron a este lugar. Ahora, yo estoy seguro que tú y yo podemos identificarnos con ellos muy bien. ¿Es verdad o no es verdad? Porque tú y yo hemos hecho y hacemos lo mismo. Cuando llegamos a Mara, cuando llegamos a este lugar de necesidad, a este lugar de dolor, cuando llegamos a este lugar de angustia, cuando las aguas son amargas, cuando la situación es difícil, cuando llegamos a este lugar de prueba, porque Dios quiere probarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacer que nuestra fe en Él crezca. Él quiere que tú y yo lleguemos a tener una relación más íntima, más profunda, más real con Él. Y la única manera de hacerlo es permitir estas experiencias amargas en nuestra vida. Murmuraron contra Moisés, el líder, el pastor. Parece que las cosas no han cambiado desde aquel entonces hasta el día de hoy. Cuando ni fue Moisés el que los llevó a Mara, fue el mismo Dios que los guió hasta este lugar. Porque ellos seguían la nube de día y la columna de fuego en la noche. Y la nube no la dirigía Moisés, la dirigía Dios. Así que al fin y al cabo, Dios quería, Dios sabía lo que había en sus corazones. Dios sabía lo que Él tenía que transformar en sus corazones y lo que ellos necesitaban experimentar para que sus corazones fueran transformados a lo que Dios esperaba de ellos. Y Dios conoce lo que tú y yo necesitamos para que nuestros corazones sean transformados. Él conoce la situación que tú y yo necesitamos pasar para que nuestros corazones sean transformados a lo que Él espera de nosotros. Tal vez en tu experiencia como hijo o hija de Dios, después de haber recibido a Jesús, y si aún no lo has recibido, tal vez has llegado a amar en algunos momentos de tu vida. Tal vez no ha sido una sola vez, y para algunos posiblemente que están aquí sentados y sentadas hoy, mientras estás escuchando este mensaje, puedas estar pensando: yo estoy en Mara en este momento. Yo puedo entender este pueblo,
a estos israelitas: yo no estoy aquí para juzgarlos ni condenarlos. No, jamás podría hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy igual que ellos y te tengo una noticia: tú también. Y cuando llegamos a Mara, olvidamos algo tremendo. Olvidamos que estamos en la escuela de Dios. Cuando Dios nos sacó del mundo y ahora tiene que sacar de nosotros al mundo y poner la mente y la vida del reino en nosotros. Y Dios nos pone en estas experiencias para transformar nuestras vidas y conformarlas a la estatura y a la madurez de Cristo Jesús. Y Dios quiere que en cada paso de nuestro caminar aquí en la tierra enseñarnos lecciones preciosas que nos ayuden a madurar, a crecer. En la segunda parte de este mensaje, luego de Semana Santa, vamos a entrar en otras razones y va a ser un mensaje más teológico que este. Hoy Dios lo que me ha pedido es que ministre a la iglesia y eso es lo que estoy haciendo. Vamos a sacar otras razones por las cuales Dios, y vamos a aprender otras cosas. Pero muchas veces murmuramos, familia, en vez de pensar en las escrituras que dice lo siguiente: dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo Mara. Incluyendo Mara. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Mara también. Las experiencias amargas, las experiencias duras nos ayudan también. Nos ayudan a ser transformados a una forma de pensar diferente. Sin esa experiencia tal vez jamás hubiésemos cambiado la manera de pensar. Porque si Dios la permitió es porque la necesitábamos. Yo estoy hablando de las que Dios nos guía hacia ella, no las que yo me provoco. Estoy aclarando, ¿ok? No son las que yo por iniciativa propia meto las patas, son en las que Dios me lleva para transformarme a través de ellas. Pero aún aquellas que yo cometo el error, Dios termina cambiándolos a nuestro favor. Dios hace algo aún con esas. Así de grande es Él y así de grande es su amor por nosotros. El pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Moisés, en cambio, el líder, clama a Dios. Mientras 600,000 personas murmuraban, había un hombre con una actitud diferente. Clamaba a Dios. ¿Saben por qué? Porque él sabía cuál era la ruta que tenía que tomar. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Él sabía que en vez de murmurar, lo que tenía era que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová los había ayudado hasta este momento. ¿Cómo iba a fallarles ahora en esta necesidad? Moisés sabía que si Dios había estado con ellos, ¿cómo no iba a estar en esta necesidad? Amados, si Dios ha hecho tanto por nosotros hasta el día de hoy, si Dios te eligió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo, si Dios mandó a su Hijo a morir por ti y a pagar la deuda de tu pecado y mi pecado, si Dios nos libertó de la condenación del pecado, no va a hacer otras cosas por nosotros. Si Jesús se despojó de todo su poder para venir a la tierra a entregar su vida por nosotros, ¿tú crees que hacer algo terrenal no es más fácil para Él? ¿Cómo no va a ayudarnos? Él va a seguir ayudándonos. Escúchame, aun cuando estemos acampados en Mara. Aun cuando tengamos que pasar y vivir estas experiencias duras y amargas que la Biblia llama Mara. Él clamó a Dios y Dios le mostró un árbol. Ahora, parece que el problema con las aguas podía ser sanado echando cierto tipo de árbol. Dios le mostró el árbol. Quiero sacar una lección espiritual sobre esto. Allí cerca de tu problema, allí cerca del problema estaba la solución.
La solución no estaba muy lejos del problema. Allí estaba. Allí cerca estaba la manera de cambiar las aguas amargas, la situación amarga, en una situación y unas aguas dulces. Y esta es una lección que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Así, allí cerca de tu mara está la solución. Allí cerca de tu experiencia dura, difícil de lágrimas, está la solución. Allí cerca de tu experiencia amarga, Dios tiene la solución. Él puede endulzar esta mañana tus aguas y nuestras aguas amargas. Pero nota lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios va a quitar del camino a Mara. No estoy diciendo que Dios va a quitar del camino las aguas amargas de Mara. No, estoy diciendo que Dios va a endulzar si le dejamos las aguas amargas cuando estemos en Mara. Que Dios va a transformar y a cambiar las situaciones difíciles de lágrimas en situaciones buenas para nosotros si lo dejamos. Si confiamos en Él en vez de murmurar. Si ponemos la confianza en Él en vez de quejarnos y en vez de enojarnos y pelear. Si ponemos las experiencias difíciles y dolorosas. Dios no siempre quita el problema. Lo que hace más bien es que nos ayuda a solucionarlo y a llevarlo. Yo pienso en Pablo cuando tenía ese aguijón en la carne y él oró 3 veces de corazón y le dijo a Dios: quítame este aguijón. Parece que era algo muy duro para él. Era su experiencia amarga, una de las muchas que vivió. Y el Señor le dijo: no voy a quitar tu mara, no voy a quitar tu aguijón. Bástate mi gracia para recibir este aguijón en la carne. Bástate mi favor. A veces Dios no quita el mara, a veces Dios no quita el aguijón. Oh, pero gloria a Dios, Él está con la gracia suficiente para que tú y yo podamos soportar el aguijón. Porque al fin y al cabo la Biblia lo dice. Él va a estar para que tú y yo podamos endulzar las aguas. Sí, endulzar las aguas amargas. Las aguas amargas, las situaciones amargas se pueden convertir en situaciones dulces. Eso es el cristianismo. El cristianismo nos dice que podemos endulzar lo que es amargo. Cuando clamamos al Señor, Él nos muestra el árbol. Cuando yo pienso en el árbol, pienso en la cruz. Pienso en la cruz de Cristo. Entonces, la enseñanza es: echa la cruz en tu mara. Mete a Cristo en tus circunstancias amargas y difíciles. Recuerda que no hay experiencia que tú y yo podamos tener que Él no haya tenido antes. Él fue probado en todo, dice la Biblia. Él entiende cada experiencia que tú y yo tenemos. La Biblia dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y flaquezas, sino uno que fue probado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, gracia, favor para el oportuno socorro. Esa es la promesa de Dios cuando estamos en mara. Esa es la promesa de Dios cuando estamos en esta experiencia difícil, dura de tragar. Piensa en Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo, o dijo cuando hablaba de la experiencia cristiana. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, y está Israel, habiendo cruzado el mar rojo, cantando, alabando al Señor, en lo cual vosotros os alegráis. Y luego dice, luego de decir eso: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Por qué somos afligidos con mara? Para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No dice en murmuración, dice en alabanza. Y Dios quiere llevar a que nuestra fe sea una fe de alabanza aún en medio de Mara. Que podamos alabar y exaltar al Señor aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, aún en medio de la necesidad. Ahora yo quiero decirte a quién Pedro le decía esto. Esto Pedro se lo decía. Los lectores de esta carta estaban bajo el gobierno de Nerón, un emperador que mataba, asesinaba y quemaba a los cristianos. Y bajo esta tremenda opresión, Pedro le dice a ellos que Jesús era el ejemplo, su ejemplo de sufrimiento. Él ha sufrido dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, les decía. Porque la Biblia dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, lo que yo quiero decir es que cuando metemos a Jesús, cuando miramos nuestras circunstancias a través de la cruz, a través de los sufrimientos de Cristo, y sabemos que estamos viviendo lo mismo que Él padeció, y el final de Cristo fue la gloria, fue la exaltación. Eso es lo que va a endulzar nuestras aguas amargas. Eso es lo que va a endulzar nuestra situación difícil. Eso es lo que va a cambiar las aguas amargas en dulces. Es Cristo, mi familia, el ejemplo para nosotros hoy. Y ¿sabes qué? Estaba tan cerca de ellos. Allí en el mismo lugar de la prueba estaba la solución. Allí mismo, justo al lado de las aguas amargas, estaba el árbol que podía endulzar las aguas. Estaba tan cerca. Pero fíjense que ellos estaban tan envueltos en su situación, estaban tan amargados, tan enojados y murmurando, que no podían ver el árbol. No podían ver la solución al problema, ni aun cuán cerca la tenían. Esto nos enseña algo a nosotros, y es que mientras estamos murmurando, mientras estamos enojados, mientras nos estamos quejando, no podemos ver ¿qué? La solución que Dios tiene justo a nuestro lado. No podemos ver cuán cerca está, ni cuál es. Solo uno la vio, Moisés. La pregunta es ¿por qué él fue el único que la vio? ¿Por qué a él fue el único que Dios le mostró el árbol? Además de que era el pastor. Pero la razón principal es porque Moisés, en vez de amargarse, en vez de enojarse y murmurar contra Dios, él clamó a Dios. Mientras los demás murmuraban y se enojaban, él clamaba. Porque él sabía, una vez más, que ese era el mismo Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa y grandes milagros. Yo quiero decirte que cerca de ti y de mí está la solución esta mañana. Cerca de ti está el árbol. Cerca de ti está la misma manera de cambiar esta situación amarga en una situación dulce, en una situación de crecimiento, en una situación sin que cuando tú la termines vas a estar en un lugar que no estabas antes. Tu actitud va a ser una mejor actitud. Tu forma de ver las cosas, de accionar, va a ser diferente y de reaccionar. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? Dos hombres entregados a la predicación del evangelio. Cuando estaban en la cárcel, en Hechos 16 dice que estaban en la cárcel después de haber sido azotados. Sus espaldas estaban sangrando. Habían sido encerrados en la parte más profunda de la cárcel, lo que hoy llamamos aislamiento.
y allí estaban en la parte más oscura de la cárcel. Y dice que a medianoche estos dos estaban quejándose y murmurando. No, dice esto, no estaban diciendo: después de todo lo que he hecho por Dios, después de todo lo que he predicado, después de todo lo que he caminado, después de todo lo que he sacrificado, aquí estoy en esta cárcel, aquí me han azotado, aquí estoy en Mara. Dice que estos dos estaban orando y alabando a Dios. El árbol era la alabanza. La solución de este problema era la oración y la alabanza. Y miren lo que pasó. Dice la Biblia que los otros presos estaban escuchando. ¿Qué tal si Pablo y Silas estuvieran haciendo lo que tú y yo hacemos? Quejándonos y murmurando, hablando contra Dios. Oh, Dios me ha olvidado. Aquí estamos en la cárcel, aquí estamos en Mara. ¿Qué tal si ellos hubiesen estado hablando de esta manera y los presos hubiesen estado escuchando? ¿Sabes qué? Los presos hubieran dicho: pues parece que los cristianos son iguales que nosotros. Cuando nosotros estamos en Mara nos quejamos, y cuando ellos están en Mara también se quejan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dicen que hay diferencia? ¿Dónde está la diferencia? No hay ninguna diferencia. Pero estos presos escuchaban a Pablo y a Silas, sus espaldas sangrando, el dolor, la soledad, la oscuridad. Encontraban y ellos escuchaban a estos hombres magnificando, alabando, adorando el nombre de Dios. Y ellos estaban escuchando y pensaban: debe haber algo en este mensaje que estos hombres predican, porque un mensaje que hace a los presos azotados cantar himnos a Dios debe ser un mensaje que vale la pena escuchar. Es por eso que cuando más tarde el terremoto, la cárcel se abrió y las puertas se abrieron. Mira, el milagro más grande no fue el terremoto, la libertad por el terremoto. El milagro más grande es que nadie salió de la cárcel. Ahora yo te pregunto: si las puertas de una cárcel en Puerto Rico se abren todas en una noche, ¿cuántos se quedan? Todos se van. Pero fíjense lo que pasó: ni uno se fue. Debe haber algo en un mensaje que mantiene a los presos en la cárcel, aunque las puertas estén abiertas. Oh, debe haber algo, gloria a Dios, aleluya. Y Pablo dice al carcelero que iba a matarse, porque pensó que todos se habían ido. No te hagas daño, todos estamos aquí. El hombre dice: todos están aquí, todos están aquí, porque los presos querían oír, escúchame, acerca del secreto de una vida en sufrimiento y al mismo tiempo alabando a Dios. Los presos querían oír eso. Jamás habían visto una vida en sufrimiento que alababa a Dios. Ellos querían saber más sobre esto. Ese es el árbol. El árbol es la alabanza, la adoración a Dios. Vamos a alabar a Dios en medio de Mara. Vamos a exaltar a Dios en medio de Mara. Vamos a darle gracias a Dios en medio de Mara. Eso es lo que va a endulzar las aguas y eso es lo que va a cambiar la situación. Fíjate cómo Dios obró. ¿Saben lo que pasó? Quiero que veamos los milagros en este pasaje. El mismo carcelero que había azotado sus espaldas viene ahora a sanar sus heridas. Bendito sea el Señor. Solo el evangelio de Jesús, escúchame, solo el evangelio de Cristo Jesús puede hacer que un hombre que azota se convierta en un hombre que sana las heridas. Solo el evangelio de Dios puede hacer eso. Es eso lo que hace el evangelio de mi Jesús. Es eso lo que Jesús y solo Jesús puede hacer. Es verdad que todos hemos fallado. Sí, es verdad que tú y yo somos tan imperfectos. Y es verdad que tú y yo muchas veces o algunas veces hemos dado un mal testimonio.
Pero hay una cosa que es cierta, familia. Dios nunca falla. Él no falla. No hay problema con el evangelio. No hay problema con Jesús. Puede haber problemas con el que predique el evangelio. Pero no hay problema con la palabra del evangelio. Puede haber problema con el pastor José. Puede tener muchos problemas y debilidades, pero no hay problemas con este Jesús y con este mensaje. No hay problema con Cristo. Este Jesús puede cambiar las aguas amargas en dulce. Yo recuerdo los hebreos, los 3 muchachos hebreos que fueron echados por Nabucodonosor en el horno de fuego. Ese era su Mara. ¿No creen? Ese era su Mara. Cuando estos hombres los cogieron y los echaron en el horno. Ahora yo te pregunto, ¿podía Dios librarlos del horno de fuego? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Dios tenía algo mejor. Él iba a estar con ellos dentro del horno. Y yo te digo hoy que Él va a estar contigo y conmigo dentro de nuestro horno de fuego. Él va a estar ahí. ¿Tú no crees? Dale un aplauso al Señor. ¿Tú no crees que eso es mejor? ¿Saben por qué? Si Dios hubiese evitado el horno de fuego, ellos nunca hubiesen aprendido una preciosa lección, que pueden estar en el horno sin quemarse. Porque Él está con ellos. Porque eso fue lo que pasó. Cuando el rey miró y dijo, pero no echamos 3 y yo veo 4 allí. Hay otro que se metió para acompañarlos y se parece al Hijo de los dioses. Oh, gloria a Dios. Oh, qué tremendo que hasta los incrédulos son impactados cuando Dios se mete con nosotros en el horno. Cuando Dios se mete con nosotros y cambia las aguas amargas a aguas dulces. Hasta los incrédulos son impactados y tienen que glorificar a Dios. Él estará y está contigo en el horno de fuego. Él está contigo en tu situación amarga hoy y estará mañana también. Y a través de esta experiencia estos 3 jóvenes aprendieron algo de Dios. Aprendieron que cuando nosotros somos echados en el horno de la aflicción, cuando pasamos por Mara, cuando tenemos experiencias amargas, duras de tragar, Él nunca nos abandona. Nunca, nunca. Por eso dijo, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Recuerdo a María. Ella estaba fuera de la tumba, fuera de la tumba. El Señor se había resucitado, y dije se había resucitado. Ella no lo sabía. No solamente lo habían crucificado, ahora habían robado su cuerpo. Y ella estaba allí llorando. Y mientras lloraba en su Mara, sí, este era su Mara, había perdido a Jesús y ahora su cuerpo había sido robado. Alguien se acerca, alguien estaba allí muy cerca de ella y ella pensaba que era el jardinero. No lo reconoció, pero era Cristo Jesús. Y el jardinero le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Por eso, en consejería, Dios nos pide que expresemos. ¿Por qué lloras? Ella dice, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si tú te lo has llevado, dijo ella, dime dónde está y yo lo llevaré. Oh, pobre mujer, ¿cómo iba a cargar con el peso de un muerto? Ella no era muy razonable, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El verdadero amor no piensa en estas tonterías. ¿Cómo? El amor solo piensa en el objeto de su amor. Y Jesús era el objeto del amor de María. Y Jesús dice, María, María. Ella ya conoció la voz.
Oh, cuántas veces le había dicho María, tal vez en Betania reprendiéndola, María, María, o tal vez en otras ocasiones, María. Pero ella sabía que era Jesús. Raboni, que quiere decir maestro. Fíjate, él estaba tan cerca, tan cerca, tan cerca, pero ella no lo reconoció. Ella estaba envuelta en su mara, en su dolor, en su gran tristeza, en su mar de lágrimas. Y no lo podía reconocer. Lo mismo pasa una vez más contigo y conmigo. Es en estos momentos que no lo podemos reconocer. Él está tan cerca de nuestra necesidad y no lo reconocemos. Porque estamos envueltos en la murmuración y en el dolor, incluyéndome a mí, de la necesidad y de la situación amarga. Yo no te estoy hablando solo a ti, Dios me está hablando a mí. Como dije, no lo reconocemos por las lágrimas, por la tristeza, por el dolor. Y al igual que Él estaba allí tan cerca de María, Él está aquí tan cerca de ti hoy, en esta mañana. Y no solo está tan cerca de ti hoy, Él tiene la solución para transformar tu situación amarga, tu situación difícil en una situación dulce. Él está aquí hoy y puede endulzar tus aguas amargas. Él puede ministrarte esta mañana y Él quiere hacerlo. Juan, me acuerdo de Juan en la isla de Patmos, donde fue desterrado. El gran apóstol de toda la región de Asia, donde estaban grandes iglesias, la de Efeso, Esmirna, Pérgamo, todas esas iglesias, él era el apóstol y fue desterrado. Y la isla de Patmos era una cantera del pueblo romano, donde se trabajaba para construir, sacar las piedras para construir las carreteras del imperio romano. Y él fue enviado allí a trabajar como preso. Y cuando la vemos en la isla de Patmos, él no está quejándose. ¿Qué tal si hubieras dicho, mira dónde estoy, mira esta cantera, mira el polvo, mira el trabajo? Después de todo lo que he ministrado del evangelio, después de todo lo que he hecho para Dios, no vale la pena seguir a Jesús. Él pudo haber dicho esto, pero no, él dijo, ¿saben lo que él dijo? Dice la Biblia que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oh, ¿cómo puedes estar en el Espíritu, Juan, en un lugar como este, realizando un trabajo como este? Oh, él dice, el lugar es secundario. ¿Y cuál fue el resultado? El maravilloso libro de Apocalipsis, de revelaciones que tenemos hoy, fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Porque estaba en el día del Señor. En vez de murmurar y quejándose, estaba alabando a Dios. Estaba en comunión con Dios. Y Dios le dio estas grandes revelaciones que hoy en día nos ayudan a entender grandes cosas, incluyendo el fin de los tiempos. Y yo podría dar ejemplos y ejemplos que están en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron que pasar por Mara y descubrieron que en Mara, wow, que las aguas amargas pueden ser cambiadas si nosotros confiamos, creemos y ponemos la situación en manos de Él. Si ponemos nuestras situaciones delante de Jesús, si ponemos nuestra confianza y esperanza en el Señor, créeme, Él nos mostrará el árbol, Él nos mostrará la solución. Lo último hoy, para terminar. Leímos y notamos que hay mención de Mara y hay mención de Elim. Cuando ellos pasaron por Mara, llegaron a Elim. Elim era todo lo contrario a Mara. Elim era un lugar de 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Elim era un oasis
en medio del desierto. Era un lugar de descanso, era un lugar de refrigerio. Ellos podían tomar todo el agua que querían y descansar de las 12 fuentes de agua. Y lo que aprendemos aquí es que no solamente cerca de Mara está el árbol de la solución, sino que cerca de Mara está Elim, el lugar de descanso, el lugar de refrigerio, el lugar de aguas dulces. Es Mara y Elim, Mara y Elim. Y si tú estás en Mara hoy, pronto estarás en Elim. La Biblia, lo que la Biblia dice es interesante. Oye lo que dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que poder resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Yo doy gracias a Dios. Él es tan bueno. Él nos pasa por Mara, y cuando aprendemos la lección nos trae a Elim. Así que si tú estás en Mara hoy, tan pronto aprendas la lección, llegarás a Elim. Pero si estás en Elim, pronto podrías llegar a Mara. Es Mara y Elim. Yo quiero decirte que el Señor podría salvarnos y llevarnos al cielo y dejar solo un grupito aquí para evangelizar. Y tan pronto salva a alguien, salva cielo, salva cielo, salva cielo. Pero esto no es así. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es mucho más que ir al cielo. La salvación es vivir una vida en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Es pasar por Mara y luego por Elim, y pasar por Mara y luego por Elim. Y cada vez que José es pasado por Mara, José es transformado. No solamente las aguas amargas son transformadas a dulces, sino que yo soy cambiado, yo soy transformado, que es más importante para Dios. Mi forma de pensar es transformada, mi forma de actuar y reaccionar es transformada, mi forma de intimar con Dios es transformada, mi forma de conocer a Dios y mi entrega a Dios es transformada. Y eso es más importante. Por eso, contestando la pregunta inicial, Dios nos pasa por Mara. Por eso Dios tenía que pasar al pueblo de Israel por Mara. Luego vamos a aprender en la próxima enseñanza otras razones. La pregunta es: necesitaban pasar por Mara? ¿Había que pasar obligatoriamente por Mara para llegar a Elim? ¿O se podía llegar a Elim de forma directa y más rápida? Yo quiero que veamos este mapa, a ver si era necesario, obligatorio pasar por Mara para llegar a Elim. Arriba está donde ellos cruzaron el Mar Rojo y llegan a Mara. Y mira dónde está Elim. Era más fácil ir directo a dónde. Elim estaba más cerca, pero Dios los llevó a dónde. A Mara. Dios los guió a Mara. Dios nos guía a Mara para luego, cuando nos transforma, llevarnos a dónde. A Elim. Qué tremendo. Ahora hay veces Dios tiene que llevarnos muchas veces, como llevó al pueblo de Israel, y lo vamos a ver. Este no fue el único Mara que ellos pasaron, ni fue la única vez que murmuraron contra Dios, a pesar de que Dios los llevaba a Elim. Parece que nos parecemos a ellos. Dios quería llevarlos a Mara para enseñarles una lección. Y Dios te lleva a Mara para enseñarte una lección y transformarte. Si tú estás en Mara hoy,
Sabes que yo he estado en Mara muchas veces. Y no sé cuántas veces más tendré que pasar por Mara. No lo sé. Y he visto a tantas personas en Mara. Yo no sé cuál es tu Mara hoy. Pero yo sí sé que cerca de tu Mara está la solución. Si tienes a Cristo de tu lado y confías en Él, Él te va a mostrar la solución, el árbol para endulzar tu situación. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que puede solucionar a Mara. Él es el único que puede transformar las aguas amargas en aguas dulces. Él es el único que puede llevarte de Mara a Elim, al lugar de descanso, al lugar de bendición, a este lugar de 12 fuentes de agua y 70 de aguas dulces y palmeras para descansar. Él es el único que puede. Echa el árbol, mete a Jesús en tu Mara, mete a Jesús en tu vida. Yo quiero orar. Yo sé que hay personas aquí que están en Mara hoy. Y si tú estás en Elim, fortalécete en el Señor con la palabra, la alabanza y la adoración. Porque pronto vas a llegar a Mara y vas a necesitar eso. Por eso los lunes aquí hacemos alabanza, adoración y oración. Esa es el árbol que comienza a transformar tus situaciones. Porque tú vienes aquí aún llorando, aún en depresión, a alabar y a orarle a Dios. Y eso hace que Dios se meta en tu Mara y te muestre el árbol para endulzar el agua. Yo no sé cuál puede ser tu Mara o cuál es el que vendrá próximamente o el mío. No lo sé. Así que te pido que ores por mí. Inclina tu rostro.